Pienso que una cosa cuando entramos 8 o 9 años al trabajo misional, era pastor en una iglesia por unos 16, 17 años y el Señor durante ese tiempo abrió circunstancias y situaciones que nos trajo por la carrera de entrenar pastores. Y una de las cosas que temía era la necesidad por soporte y no quiero ser la persona que pide soporte, y una de mis oraciones era pidiéndole al Señor que traiga gente para que me ayude en el ministerio, porque Pablo tenía muchos compañeros en el Evangelio y no era solamente del soporte financiero, es de tener compañeros en el Evangelio y orar por unos por los otros. Y esta es una de las iglesias por la cual oramos y damos gracias por sus oraciones también, y estas oportunidades de poder venir y compartir con ustedes lo que está haciendo Dios. Lo que está haciendo Dios para que ustedes sean motivados de continuar en oración por lo que está haciendo Dios en todo el mundo. Esto no es de recaudar fondos, esto es trabajar con nuestros hermanos y hermanas afuera de estas 4 paredes. Tenemos hermanas y hermanos en cada país del mundo en circunstancias diferentes y situaciones diferentes, pero debemos de recordarlos, como nos dice en Hebreos 13, recordar los que están impresionados como si estuvieran con ustedes y con los que están sufriendo. Y la oportunidad que Dios me ha dado a mí y a mi esposa para visitar lugares donde sí hay sufrimiento por Cristo, y para traerlo para ustedes, para que ustedes obedezcan esas escrituras de recordar nuestros hermanos y hermanas en oración. Muchos de nosotros no podemos ir, no tenemos los medios financieros para ayudar, pero cada uno de nosotros podemos orar. Cada uno de nosotros puede traer a nuestros hermanos y hermanas ante Dios, gente que no conocemos, pero Dios los conoce y tenemos la responsabilidad de hacer eso. Este es mi sermón pequeño antes del sermón. Eso es para decir gracias. Gracias por sus bendiciones. ¿Qué tal esto? Esto es mucho mejor. Siguiendo con el tema de misiones esta mañana, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo comenzó el movimiento misionero cristiano? Y quizás muchos piensen que no empezó aquí en el siglo XIX, no comenzó con la Sociedad Misionera Bautista en los años 1900 o de los moravos en los años 1700, ni siquiera en la Reforma. Podemos ver que el movimiento misionero comenzó después de Pentecostés y comenzó no por una conferencia de misiones o de una decisión de un comité o alguien que se sintió inspirado de salir fuera de Jerusalén para compartir la Biblia o el Evangelio, pero el movimiento misional comenzó con una ejecución, comenzó con el asesinato de un hermano en Cristo, el hermano Esteban. Después de que fue apedreado, nos dice en Hechos 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, y así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Noten aquí, la muerte de Esteban no trajo el resultado que fue entendido por los que lo mataron. Sí esparció los creyentes, eso es lo que querían, pero no los paró de proclamar el Evangelio. Lucas habla específicamente que los que esparcieron fueron predicando la palabra. Entonces podemos decir que el movimiento misionero comenzó con persecución y con sufrimiento, con tribulaciones y hasta muerte, el muerte de uno de nuestros hermanos. Y al considerar la historia del cristianismo, nuestra historia, esa persecución no ha terminado. Ha continuado desde entonces. Y
como hablamos en la primera hora, cuando estábamos visitando en Pakistán, muchos de nuestros hermanos y hermanas, los desafíos con los que tienen que tratar, les hablamos que un servicio de Navidad, cuando vino alguien, un ataque suicida y detonaron, y sufren mucho de discriminaciones, abuso, violencia, niños siendo molestados, cosas terribles que pasan a tus miembros de familia, hermanos y hermanas sufriendo. Un hombre que mencioné, un pastor, que es un buen amigo y hermano en ese país, ha recibido muchos problemas también. Un hombre se iba en un autobús y le dieron el nombre de su esposo, de su esposa y de sus hijos y demostró que tenía una pistola y le dijo, para de predicar a Jesús. Y le dijo, unos meses después, que lo amenazaron de nuevo. Él y muchos más están sufriendo persecución. Esto está sucediendo ahora, hasta en este país. Estamos viendo más ataques contra el cristianismo. Pero a pesar de las amenazas y los peligros y las dificultades y sufrimiento, ese amigo mío me dijo que no iba a salirse del país, pero iba a continuar predicando el Evangelio. Y cuando se trata de sufrir como misionero, no está solo. El apóstol Pablo, el pionero de las misiones en la iglesia primitiva, también sufrió mucho. En 2 Corintios 11 describe sus experiencias propias. Dice en versículo 24, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, y así sigue. Falsos hermanos en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo. Es una lista grande y podía hablar más que tras la traición, acusaciones falsas, oposición, soledad, los que desafían su apostolado, y así sigue. Y mientras pienso de Pablo y de mi amigo en el sur de Asia y los que están pasando por cosas así, ¿cómo es que pueden seguir? ¿Qué los motiva para seguir? Para mi amigo que me vea y dice, no me voy a salir de este país, tienen que escuchar el Evangelio, los miro y me pregunto, ¿qué es lo que lo motiva para hacer esa decisión? ¿Y cómo siguen? ¿Cómo continúan? Y para nosotros hoy, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Como somos instruidos en la palabra de Dios para ser motivados y continuar en la misión de Cristo hasta con dificultades. Hermanos y hermanas, vienen para acá. Viene. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir siendo motivado para proclamar el Evangelio y vivir por él a la faz de la persecución y tribulaciones y sufrimiento? Quiero llevarlos a 2 Corintios capítulo 5, donde vamos a mirar lo que Pablo mismo nos dice directamente sobre lo que lo motiva a él para seguir a pesar de las dificultades. Esta carta en 2 Corintios es una carta personal contra falsos maestros que acusan a Pablo y han venido por razones egoístas. Pablo escribe esta carta para defender su apostoleo, pero no fue para su propio ego, no era para su autoestima. Estaba preocupado por la integridad del mensaje del Evangelio, que los que estaban declarando un mensaje que iba a afectar su mensaje a los corintios, los que hablaban mal de él. Entonces escribe esta carta para decirle a los corintios qué era exactamente lo que lo motivó a traerle el Evangelio a ellos. Versículo 11 a 21 hace tres declaraciones de lo que lo motivó a traer el Evangelio a los gentiles, y estas declaraciones nos dan 3 motivaciones para nosotros, para aferrarnos a nuestra misión, para proclamar el Evangelio. Entonces,
Este mensaje se llama 3 razones para una motivación misional. Debemos de ser motivados, pero por las cosas correctas. Y para hacer esto tenemos que empezar con la palabra de Dios. Antes de que háganos esto, quiero que empiecenos con oración ahorita. Señor, oro que nos guíes, que nos pongas, que nos ayudes a poner atención y a comprender, que tu Espíritu esté trabajando en nuestros propios corazones para aplicar lo que quieras que aplíquenos de tu palabra. En el nombre de Cristo oro. Amén. Entonces, así que 2 Corintios 5, queremos considerar la primera declaración para tener una motivación de misiones y lo miramos en versículos 11 a 13. Y esta motivación es una reverencia por Cristo. Una reverencia por Cristo. Versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuademos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que los damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Esa palabra persuadir significa convencer o apelar o ganar o buscar favor. Se usa varias veces en el libro de Hechos para describir lo que estaba haciendo Pablo en su obra misional. Hechos 19:8 dice que Pablo continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. O en Hechos 28:23, Lucas dice que Pablo les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra persuadir, está hablando de proclamación de su evangelio. Pero ¿qué lo motivó a persuadir? ¿Por qué estuvo dispuesto a enfrentar persecución y dificultades en su obra misional? Noten la primera palabra en el versículo 11. Por tanto. Nos está diciendo que lo que está diciendo Pablo en versículo 11 y siguiendo es conectado a algo que acaba de decir, y es algo que acaba de decir en el verso anterior. Miren el versículo 10. Pablo está expresando su deseo de complacer al Señor cuando está en la tierra y luego dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y luego versículo 11, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo está reflejando que algún día va a responder a Cristo por lo que hizo en esta tierra. Entonces, dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es el temor del Señor que lo motivó. La reverencia por Cristo es lo que lo motivó, porque está hablando aquí de Cristo en el versículo anterior. Y Pablo sabía que iba a estar frente del Señor, que algún día estaría frente del Señor. Pero ¿qué significa aquí con la palabra temor? ¿Habla de terror, que tiene miedo? ¿Está hablando de ese tipo de temor? No, noten, no es que tenía un temor como de miedo de ser disciplinado. Este es el tribunal de Cristo. El tribunal de Bema es un tribunal de recompensa. Y encontraron uno en Corinth. Había jueces y los atletas se acercaban a recibir su recompensa después de un evento atlético. Pablo no está hablando de un temor que tiene miedo de disciplina. Está hablando de reverencia basado en la relación. El teólogo del siglo XIX, Charles Bridges, dice, el temor del Señor es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se somete humildemente y cuidadosamente a la ley de su Padre. Reverencia afectuosa. Creo que esto lo capta bien. La palabra afectuosa dice que el temor del Señor tiene sus raíces en una relación,
pero también la reverencia nos dice que es una relación de asombro, de respeto y de adoración. Y esto es lo que está enfatizando Pablo. Está imaginándose ante el tribunal de Cristo, esperando a ver lo que dice Cristo, y Pablo no podía comprender, no podía pensar estar de frente de Cristo y decirle que hizo muy poco con lo que Dios le dio. En la Gran Comisión a menudo pasamos por alto el hecho, lo que dijo Jesús justo antes de hacer discípulos. Dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. No es una sugerencia, no es solamente una idea que tuvo Jesús para un movimiento de iglesia. Estaba dando una orden. Y esa orden no era solamente a los discípulos, pero se extiende a nosotros también. Y aquí debemos de recordar que esto no es solamente una sugerencia, es una orden del que tiene toda la autoridad en el universo. Y esto está enfrente de la mente de Pablo, que está pensando el día cuando está frente de Cristo y por una reverencia afectuosa quiere complacer a su Señor. Jesús es nuestro amigo, es nuestro Salvador, es nuestro hermano, pero también es nuestro Señor. Es nuestro Señor. ¿Qué es lo que dijo Tomás cuando reconoció que si era Jesús frente de él? ¿Qué dijo? ¿Recuerdan lo que dijo? Se cayó, adoró y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Pablo dijo en 1 Corintios 12: llamamos a Jesús Señor o Maestro por el Espíritu de Dios. Judas 4 dice que Jesús es nuestro soberano y nosotros somos sus siervos o sus esclavos, porque fuimos comprados con precio de nuestro soberano y existimos para glorificarlo. Y es lo que acaba de decir, lo que dice Pablo después. Versículo 15 dice: para que no vivan para sí, sino para él. Pablo estaba motivado para realizar misiones por reverencia a Cristo. Y es importante reflexionar y pensar: ¿qué tal nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva a hablar cuando sabemos que debemos hablar? ¿Te imaginas un día ante el tribunal de Dios como Pablo pensó ante Jesús y esencialmente dando un reporte un informe de cómo usaste el tiempo y el llamado que te ha dado? Quieres darle un buen informe. Estás motivado de hacer discípulos por causa de una referencia afectuosa por Cristo. Pablo nos demuestra esto y debemos de seguir su ejemplo. El resto de versículos 11 a 13 esencialmente habla de cómo Pablo conoce los motivos reales de Pablo y él espera que ellos conozcan sus motivos también, no solamente para él, pero por el bien del Evangelio. Y luego da una segunda motivación, versículo 14, no solamente por reverencia por Cristo, sino también por el amor de Cristo. Versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Noten que Pablo comienza con la segunda declaración, pues el amor de Cristo nos apremia. Y ahora no se refiere a su amor por Cristo, sino al amor de Cristo por él. Y usa la palabra apremia. Esta es la idea de forzar o restringir algo. Es como paredes de un canal que causa que el agua vaya a una dirección. Y Pablo está haciendo esta dirección, que siente esta presión, que es obligado. Pero no es una obligación negativa, no es opresiva. Es como la presión que una madre siente para cuidar a su bebé, o quizás de un amigo, de un compañero en
que quiere ayudar a su compañero. Es una presión positiva. Ahora Pablo describe este amor de Cristo que lo constriñe para traer el Evangelio a los perdidos. Versículo 16 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, y ahora no lo conocemos así. Está diciendo aquí que en algún tiempo miró a Cristo como un pretendor, o creía que Jesús era alguien que blasfemea, y los que proclamaban a Jesús blasfemiando también. Pero después de Jesús todo eso cambió. Dice: ahora ya no veo a Jesús de la misma forma. Es diferente ahora. No lo veo por mente ignorante o mundial. Versículo 16 dice que es lo mismo es igual con la otra gente, que antes miraba a la gente con sus ojos egoístas y decía: a ese gentil, no me voy a acercar a ese gentil, o ese no se está lavando las manos como debe de hacerlo. Miraba a la gente, a los gentiles, como los enemigos, veía a los judíos como débiles y sucios, pero ahora en Cristo ya no ve la gente de esa manera. Dice versículo 6: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Como cristiano ha sido cambiado. Por eso dice en el versículo 17 que es una nueva creación. Si eres una nueva creación, has sido transformado. Y ese es el caso para Pablo. Mira el mundo por ojos diferentes, ojos de eternidad. Las personas tienen almas eternas. Los gentiles no son los enemigos, son los perdidos. Los no creyentes no son los que merecen ser condenados, sino los que necesitan Salvador. Ya no lo despreciaba, ahora estaba agobiado por ellos, agobiado por sus almas. Y debemos de parar aquí en asombro. ¿Quién es esta persona? Recuerden, este era el que comenzó el movimiento misional, pero no a propósito. Él estaba allí cuando mataron a Esteban y ponían porque es probable que Pablo comenzó ese ataque, y ese hombre, con la gracia de Dios, miró la persecución. Saulo el perseguidor ahora es Saulo el misionero. El poder de Dios, un hombre que en algún tiempo odiaba a Cristo, ahora es obligado por el amor de Dios por él. Impulsado por el amor que lo unió a este camino en que sacrificó todo por la misión de Cristo. Y en la ironía de Dios, una misión a los gentiles. Pablo, que los odiaba. Hermanos y hermanas, si vamos a ser obligados de misma manera, debemos de ver a los perdidos de la misma forma que Pablo. Y debemos de recordar y ser motivados por el amor de Cristo. Miren versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, versículo 15, y por todos murió, y versículo 15, para aquel que murió y resucitó por ellos. 3 veces murió por todos, murió por ellos. Está hablando aquí de expiación sustitutiva. Está hablando aquí que con su muerte Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos, que nosotros nos ganamos. Y Juan 15 dice: nadie tiene el amor mayor que que uno que dé su vida por sus amigos. Muchos de ustedes conocen a Jim Elliot. Me recuerda de su esposa, Elizabeth Elliot. Y su esposo Jim fue a Ecuador para llevar el evangelio a un tribu de los Auca, un pueblo que no había recibido el evangelio. Y cuando llegaron allí, vinieron y mataron, hombres del tribu mataron a 4 hombres antes de que pudieran hablar el evangelio. Un año después, la esposa de Jim, Elizabeth, regresó con
a esa misma tribu los que habían asesinado a su esposo. Ella continuó su trabajo y vivió y sirvió con la misma gente que habían matado a su esposo. ¿Por qué hizo esto? Dijo que era el amor de Cristo que la apremió. Me recuerda de mi amigo en Pakistán. Después de las amenazas que recibió, le digo, hermano, ¿por qué sigues yendo? Y dice, yo quiero que la gente aquí en mi país conozcan el amor de Cristo como yo lo conozco. Es apremiado, es obligado. Una de las primeras personas que vino a Cristo en ese tribu de Ecuador fue uno de los hombres que había matado a los hombres. El Señor le demostró misericordia. Y su ejemplo es increíble, pero hay un ejemplo más grande, más increíble. Cuando el santo, bueno, soberano, Señor del universo se convirtió hombre, sufrió como hombre y fue colgado por sus enemigos. Así nos dice Romanos 5, porque mientras éramos aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Esta es la expresión más grande del amor que el mundo jamás había visto. Hermanos y hermanas, pensar que Jesús vendría aquí y daría su vida por personas como nosotras. El amor de Cristo nos debe de obligar. Jesús pagó todo y lo hizo por reverencia y sumisión al Padre y por el amor y por su amor por nosotros. Y lo que hace más convincente es como ese amor causa que el Espíritu transforma nuestros corazones a nueva dirección, a nueva persona, a nueva creación, como dice Pablo. Y lo miramos esto en versículo 15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego Pablo resume en versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué nos está diciendo? Dice, si eres cristiano, ha cambiado todo. Eres diferente. No solamente en la capacidad y la habilidad de obedecer y seguir a Cristo, pero hasta en tu propio corazones y actitudes hacia los demás, especialmente los perdidos. Todo es diferente. Tienes un Señor nuevo y un corazón nuevo. Y por causa de esto ahora, su propósito es nuestro propósito. Su misión es nuestra misión. ¿Qué es qué? ¿Qué debemos de hacer? Hacer discípulos de todas las naciones. Y como dice Pablo en versículo 16, porque somos criaturas nuevas, debemos de ver a las personas diferentemente. Como Pablo, debemos de tener una perspectiva eterna a los que nos rodean y los que están en el mundo. Cuando salgo con mi hija Brie, tiene deformidad física, un defecto de nacimiento, y cuando salgo con ella, soy muy consciente cuando la miran otras personas porque se mira diferente. Y podemos mirar esos ojos de curiosidad, las miradas perplejas y las miradas confusas. Y esas miradas me molestan, pero no me molestan tanto como los que la miran con disgusto, como la desprecian, como si fuera una criatura anormal. Pero podemos hacer eso en una forma espiritual. Podemos mirar a los que no creen lo que nosotros creemos y podemos mirar con disgusto con los que no piensan igualmente, no tienen los mismos morales, tienen vistas políticas diferentes, los que no tienen fe. Podemos mirar con desprecio. Pero eso es mirando a la gente según la carne. Tenemos tantas categorías para poner la gente, si somos honestos, pero solamente hay 2 categorías en las que debemos de preocuparnos, solamente 2, y no tiene que ver con color de la piel o clase o
o dinero o educación o habilidades o qué religión sigue una persona. Solo hay dos tipos de personas, los salvos y los que no son salvos. Los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Los que van a vida eterna o a muerte eterna. Solo hay dos categorías. Eso es lo que es importante. Pero en veces miro que dicen cristianos en las redes sociales cuando responden a temas teológicos, me entristece, no porque están en desacuerdo, pero en la forma que están de desacuerdo. Las personas no son los enemigos, son el campo de misiones, no son los enemigos. Tenemos un enemigo, pero no es la gente. ¿Qué dijo Pablo? Nuestra pelea no es contra la carne. Quizás sean instrumentos del enemigo, pero no son el enemigo. Y esto es lo que me asombra. En la primera hora estaba con este terrorista islamista y mi amigo está predicando el evangelio a esta persona y sabiendo que lo pueden matar. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Para ganar un argumento? No, porque esa persona estaba perdida y necesitaba a Cristo. Aunque había cometido cosas terribles contra nuestros hermanos y hermanas, pero saben, no miramos a gente en acuerdo a la carne. Si somos criaturas nuevas, el amor de Cristo nos obliga a amar a los que nos tratan como enemigos. Tenemos una misión, ¿no? De ser embajadores, no para pelear nuestros derechos, para rescatar los que van a destrucción eterna y no condenarlos. Debemos de ser sal y luz en este mundo. ¿Por qué? Por la reverencia a Cristo y por el amor de Cristo. Pero en tercer motivación que nos da Pablo aquí, versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcilíense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Escucharon una palabra que fue repetida en este texto? ¿Qué palabra era? La palabra reconciliación. 5 veces en 3 versículos, Pablo usa la palabra reconciliación o una variación. 2 en el versículo 18, 2 en el versículo 19 y luego lo ilustra en el versículo 29. Y en estos versículos encontramos la tercera y la motivación más poderosa para tener una motivación misional. Es la reconciliación a través de Cristo. No es solo la reverencia a Cristo, no por el amor de Cristo, pero también reconciliación que nos ha sido dada por Cristo. Pablo usa esta palabra múltiples veces y creo que es el único autor que usa esta palabra griega, catalazo, y tiene la idea de un intercambio de dinero o bienes, pero cuando es usado con respecto a las relaciones, tiene la idea de cambiar hostilidad, intercambiarla por amistad. Y así la está usando Pablo. Para que Dios nos reconcilie. ¿Saben lo que significa? Significa que no nos ve como un enemigo, sino como un amigo. Y esta reconciliación de la cual habla Pablo va más allá que de la doctrina de la sustitución, más allá de la doctrina de justicia. Y estas son verdades del Evangelio, pero la reconciliación es personal. Imagínense en una escena de un tribunal y estamos acusados ante el juez, culpables de los delitos que se nos ha acusado.
y el juez va a dar la sentencia, y la doctrina de justificación sería como si el juez nos declara inocentes, y la doctrina de la sustitución sería a la base de esa declaración de inocentes. Es decir, que nuestro castigo ha sido pagado, pero de hecho el juez fue el que tomó sobre sí mismo el castigo de nuestros crímenes. Pero aquí es donde viene la reconciliación. Es como si reconocemos los crímenes que hemos cometido y merecemos castigos, y estos crímenes fue cometido contra el juez, y ahora el juez está diciendo, no eres inocente porque yo he pagado por tus crímenes, pero ahora tú eres mi amigo. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, te ha adoptado. No es solamente, ok, te voy a tolerar, no tienes que ir al infierno, ve al cielo, pero quédate allá. Eso no es. Romanos habla de que hemos sido adoptados como hijas y hijos. Nos invita no solamente a entrar a su reino, no solamente a entrar a su palacio, pero a entrar a su familia. Esto es lo que dice significa la reconciliación, es personal. Nosotros éramos los pecadores, Romanos 5:8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros éramos los enemigos, los culpables, los pecadores. Pero el Evangelio declara que por fe en Cristo ahora somos amigos. Después de que Jesús declaró que no hay amor más grande que una persona que da su vida por sus amigos, mira a los discípulos y dice, ustedes son mis amigos. Los he llamado amigos. Todo lo que hemos hecho contra Dios, todos los pecados que hemos cometido, todas las maldades que hemos hecho, y nos ofrece paz. Y es increíble de pensarlo. Y debemos de recordar que no fuimos los que buscamos paz con Él. Noten el versículo 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Versículo 21, al que no conoció pecado. No podíamos tomar acción nosotros. Estábamos muertos en el pecado. Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él vino a nosotros. No había nada que pudiéramos hacer para solucionar el problema. Dios trajo reconciliación. Mary Harris dice, la reconciliación no ocurre sin Dios o a pesar de Dios, sino por causa de Dios. Y noten cómo sucede esto. Versículo 18, Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. 19, Dios estaba en Cristo reconciliando. 21, al que no conoció pecado, ese es Cristo, lo hizo pecado por nosotros. Esta es la única forma que puede suceder la reconciliación. Es por Cristo. Esta es la única forma de tener paz con Dios. Es con su Hijo, porque Él se ofreció como un pago para el pecado. No hay otra forma de ser justo ante Dios. Es solamente por Cristo que Él tomó lo que nosotros merecíamos, el castigo que merecíamos. El Hijo de Hombre tuvo que ser el portador del pecado del hombre para que esto sucediera. Versículo 21 dice esto. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Esto no significa que Jesús fue creado pecador, pero fue tratado como pecador, como un gran pecador, sufriendo la ira de Dios en la cruz. Y no solamente el pecado de una o dos personas por un día o dos, tomó los pecados de todos los creyentes en toda historia humana. Piensa solamente en tu propia vida. Si cuentan los pecados que han cometido, yo tendría un número muy alto. Y no solamente yo, pero todos los que han puesto su confianza en Él. Y Él tomó todos esos pecados. 1 Pedro 2,
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Isaías 53:5. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Quizás lo han escuchado. Esto significa que en la cruz Dios trató a Jesucristo como si Él vivió tu vida, y por fe en Él, Él nos trata como si nosotros vivimos la vida de Él. Este es el intercambio, el gran intercambio. Vernon McGee lo dijo así. Dice, Él llevó mi infierno aquí para que yo pudiera tener su cielo allá arriba. Pero se escucha más como Steve Lawson. Pero fue más que el cielo que fuimos dado. Fue el juicio de Cristo. Amistad con Dios. Y esto solamente viene por Cristo. Como dice Pablo en Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y honestamente no conozco a toda la gente aquí y no sé qué los trajo aquí esta mañana. No sé dónde están en su relación con Cristo. Pero mientras hablamos de la reconciliación, como Pablo aquí, que dice, les pedimos que sean reconciliados con Dios, porque Él no conocía dónde estaban todos, igual que yo no conozco dónde estén todos ustedes. Pero quiero que consideren, están reconciliados, han puesto su confianza en Cristo solamente. Ves que eres una criatura nueva, has sido transformado. Tu vista de los demás ha cambiado. Quieres vivir por Cristo. Has visto crecimiento en tu vida, no perfección, pero ves progresión que Dios está obrando en ti. Solamente tú puedes responder esta pregunta. ¿Has puesto tu confianza completa y te has realmente arrepentido y alejado de tu pecado para seguir a Cristo? ¿Te has sometido a Él como Señor? Y no les pregunté si eran cristianos. No les pregunté si oran o leen su Biblia o si vienen a la iglesia. Esas son cosas buenas y debemos de hacer pero hacemos esto como una respuesta, no para ganar el favor de Dios, sino por la causa del favor de Dios. ¿Hay evidencia en tu vida que realmente has sido reconciliado con Dios porque Él extiende su mano de amistad, pero no va a ser así por siempre? Un día vas a estar frente de Él y si no estás reconciliado con Él, no te va a dar misericordia ese día de juicio. Y si estás reconciliado, has recibido grandes bendiciones de esa reconciliación. Y Pablo aquí, en respuesta de eso, ahora quiere dar ese mensaje de reconciliación a los demás. Versículo 18, nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20, somos embajadores de Cristo. Y 20, como si Dios rogara por medio de nosotros. Comprendía que cuando entendían la reverencia por Cristo, el amor de Cristo y la reconciliación de Cristo, ahora es motivado decirle a los demás de esto. Entonces aférranse a nuestra misión de hacer discípulos de todas las naciones. Y si tienen problemas con esta motivación, porque se va a poner más difícil, que este sea uno de los pasajes para que lean para recordar cómo deben de ser motivados, de ser misioneros para ser los que salen para Cristo en tus esferas de... Háganlo por una reverencia por Cristo, su amor por ti y también su reconciliación. En el campus de Wheaton College, en Illinois, hay una placa dedicada a uno de sus graduados, Jim Elliot. Y en la placa se encuentra este pasaje, 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia. Y por encima de eso dice estas palabras, debido a la gran comisión, Jim, junto con Nathaniel St. Roger, fueron al campo misionero, dispuestos a cualquier cosa en cualquier lugar sin importar el costo. Eligieron las selvas de Ecuador habitados por los Auca. Todos los extranjeros fueron asesinados por ellos.
Después de muchos días de paciente preparación y oración devota, los misioneros realizaron el primer contacto amistoso conocido en la historia con las Aucas. El 8 de enero de 1956, los 5 misioneros fueron brutalmente asesinados, mártires por el amor de Dios. Apenas unos meses después que Jim Elliot se graduó de Wheaton, escribió esto en su diario. Dijo: «No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Cristo vale el sacrificio. Su mensaje vale el sacrificio. Y los perdidos valen el sacrificio». Oremos. Señor, tenemos que confesar que es difícil para nosotros de ser tus embajadores. Sabemos que la necesidad por nuestra parte y de mis hermanos y hasta Pablo pidió ser más audaz. Necesitamos ser motivados en una forma correcta para seguir tu misión. Para ser motivados por una reverencia por ti, por tu amor por nosotros y por la reconciliación que tenemos por ti, para ser motivados a traer este mensaje a los perdidos alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos y comunidades y hasta alrededor del mundo. Te doy gracias por esta iglesia, gracias por Grace Bible Church. Oro que uses esta iglesia como una luz en esta comunidad para que muchas más almas vengan. Que bendigas esta iglesia con el privilegio de compartir tu palabra y mirar los frutos de eso. Oro que ayudes a nuestros hermanos, los empoderes a ser fieles, para que continúes bendecir los ancianos y darles dirección mientras pastorean. Oro por Pastor Steve, continúa a usarlo mientras proclama tu verdad. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por Cristo, por el Evangelio y por el privilegio de ser proclamadores de ese Evangelio. En su nombre oramos. Amén.